Gracias al Señor, estamos un día más en su presencia. Vamos a poner una oración para comenzar el estudio de hoy, al cual le puse cómo vencer a las tinieblas. Entonces vamos a poner una oración para que sea nuestro Dios, a través de su Espíritu Santo, que guíe este estudio. Sí, Padre amado, te damos gracias una vez más por estar aquí en tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. En nombre de Jesús, Señor, te pedimos ahora que tú seas el que tú guíes este estudio, Señor, que cada palabra que saque de nuestra boca, cada lectura o cada testimonio realmente sea, Señor, para nuestra edificación y para la edificación de todo aquel que pueda accesar este estudio a través de las líneas, de las redes sociales, Señor. En el santo nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Bien, a este estudio le puse cómo vencer a las tinieblas. Pues vamos a aprender cómo vencer a las tinieblas, porque se piensa que eso es algo fácil y que se hace solamente con hablar, con invocar y con orar. Pero es importante saber que nosotros, como hijos de nuestro Padre Celestial y como pueblo de Dios, tenemos oposición, y que esa oposición no sale de la nada, sino de un enemigo que la palabra de Dios lo menciona, y el mismo Jesucristo lo identifica como el padre de toda mentira. Es Satanás, el diablo. Eso es algo muy importante saber, porque el mismo Jesús se describe a sí mismo como la verdad. Por lo tanto, si el diablo es el padre de toda mentira y Jesucristo es la verdad, entonces eso quiere decir que para Dios no existen términos medios. Esos términos, esos puntos medios que el mundo nos los pone constantemente, que te dice que tú no puedes ser tan estricto, que no puedes ser tan radical, que toda esa cosa de blanco negro, que no es así, que al punto hay términos grises, hay términos medios, que hay que ser flexible, que no están así. Todo eso es para llevarte a la posición que ellos te quieren llevar, para sacarte de tu posición y para llevarte a la posición, a su forma de pensamiento. Es una manera muy sutil de hacerte ceder y llevarte a la manera de ellos pensar. Un cristiano que está llevando su vida a su manera y no como le enseña la palabra de Dios es un cristiano tibio. Y un cristiano tibio veremos qué es lo que le sucede. ¿Qué le sucede a un cristiano tibio? Primero, no cumple su llamado. Satanás ha logrado detenerlo. Una posición de tibieza espiritual es una posición de no avance en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y cuando un cristiano no avanza en el reino de los cielos, no cumple su llamado, no cumple el propósito que Dios le ha encomendado. Segundo, se encuentra en una posición de alto riesgo, ya que la misma palabra de Dios nos enseña que a los tibios Dios vomitará de su boca. Aquí estamos viendo dos puntos que son muy importantes. Número uno, Satanás te detiene. Él usa diferentes técnicas para detenerte. La primera que usa es que te va a entretener. Él te va a desenfocar del punto a donde tú estás llamado a llegar, que a tu propósito, a tu llamado en Dios. Entonces, él te va a desenfocar. El segundo, te va a intimidar, que también es otro punto. Cuando las personas no ceden a la intimidación, no ceden a la seducción del diablo, que diga a lo que es la seducción, lo que es el que te seduce, te entretiene, todo lo que entonces te intimida. Pero cuando tú has dejado que ese mensaje del mundo entre en ti y te vuelves tibio, entonces estás en un punto, en una zona de riesgo, de alto riesgo. ¿Por qué? Porque aunque vienes a la iglesia, aunque dices que eres cristiano, estás viviendo conforme al mundo. Y eso es bien peligroso, porque es una posición que el mismo Dios, a través de su Espíritu Santo, el mismo Jesucristo nos enseña que nos va a vomitar de la boca. Vamos a leer dos versículos que se encuentran en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16, aunque sería muy bueno leer el pasaje entero,
Ese pasaje es un pasaje muy importante y más para los tiempos que estamos viviendo. Allí el Señor dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Fíjate lo que está diciendo Dios. Ojalá tú fueras frío o caliente, estuvieras bien definido. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, lo más curioso de este mensaje es que fue escrito a la iglesia de la Odisea. Este mensaje fue dado por el mismo Espíritu de Dios a través del apóstol Juan a esta iglesia, en la revelación que se le da a Juan de lo que es en el Apocalipsis. El problema aquí existente es que esta iglesia se había acomodado al mundo. Una iglesia que el Señor dice: aunque tú dices que tú eres rico y que no tienes necesidad de nada, sino una iglesia que materialmente, monetariamente, socialmente era una iglesia ostentosa, tenía todo, no tenía necesidad de nada. Pero él dice: aunque tú dices que tú eres rico, yo te digo que tú eres un desventurado, pobre, ciego, porque el Señor mira las cosas desde el punto de vista espiritual, no material. Y el problema que existente es que esta iglesia se había acomodado al mundo, aunque decía que era seguidora de Jesucristo, había abrazado el mensaje del mundo y por tanto no había diferencia con el mundo, porque era semejante a la sociedad que la rodeaba. Es decir, lo único que tenía era el nombre de que era una iglesia cristiana, pero ella había dejado que el pensar del mundo, que la doctrina del mundo penetrara a ella, y ella se había transformado al mensaje del mundo y se había acomodado a la manera del mundo de ver las cosas, de pensar y de seguir y de actuar. Por lo tanto, lo único que tenía era un nombre, pero no realmente una condición. Y aquí hay una diferencia. Entonces, como lo único que tenía era un nombre, lo que tenía una apariencia de piedad, como Jesucristo le dice en un momento a los escribas y a los fariseos, que eran muy doctos de la ley, conocían todas las escrituras, pero Jesucristo le llama sepulcros blanqueados, porque conocían mucho, pero no hacían nada de lo que conocían. Y aquí hay una diferencia. ¿De qué te vale conocer si al final no aplicas lo que conoces y corres tu vida en la misma dirección que corre el mundo? Entonces, aquí lo que está, el mensaje que está llevando aquí es que un cristiano en su corazón solo puede abrazar un solo mensaje, uno solo. O abraza el mensaje de Cristo o abraza el mensaje del mundo. En tu corazón no puede haber dos mensajes. Jesucristo dijo que un reino dividido contra sí mismo no permanece, es decir, se destruye. Entonces, es decir, y eso se lo dicen cuando le dicen de que él está echando fuera a los demonios por el mismo Belzebú, por el mismo rey de los demonios. Él dice: si yo echo fuera a los demonios en el nombre de Belzebú, ¿por quién lo echan vuestros padres? Un reino dividido contra sí mismo no permanece. Entonces, un reino, tu corazón no puede estar dividido contra ti mismo, porque no, es imposible, tú mismo te vas a autodestruir. Por lo tanto, en tu corazón solamente puede haber abrazado un mensaje, o es del mundo o es de Cristo. ¿Qué testifica esto? ¿Hacia dónde van tus pasos? ¿Cuáles son tus obras? Testifican, hablan de ti, realmente lo que tienes abrazado en tu corazón. Lo que tú proyectas en tu mente es un conocimiento que tú aprendes a través de los estudios, pero el conocimiento no significa que estés actuando de manera sabia, porque si tú dices que tú eres cristiano, pero tú abrazas el mensaje del mundo en tu corazón y tú caminas en el mismo desenfreno que camina el mundo, pues entonces tus obras testifican de ti quién realmente tú eres, y a Dios no le vas a engañar. ¿Nos puedes decir ejemplos de cómo nosotros estamos, aún siendo cristianos, como dices, abrazando el mensaje del mundo en nuestra vida? En la iglesia cristiana,
hoy se ha metido el mundo, el mensaje del mundo. Por ejemplo, el mensaje del aborto, que cogieron y legalizaron el aborto basado en de que si alguna muchacha la habían violado, que son los casos mínimos en la sociedad. Bueno, se aprobó legalmente, se llevó a juicio, se aprobó legalmente y eso se hizo legal desde el punto de vista civil el aborto. Desde el punto de vista de Dios, el aborto no es legal. Ya en el Antiguo Testamento, dentro de las leyes de Dios dice, que está en el Antiguo Testamento, que si dos hombres riñen, hay una mujer embarazada en el medio, y ella sufre algún daño, pues entonces ese hombre pagará por el daño que le hizo esa mujer. Pero si llega a abortar la criatura, muere la criatura, el hombre va a pagar con su vida por la vida que se perdió. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es lícito delante de Dios el aborto. Para Dios estás asesinando a un ser que está vivo, aunque esté en el vientre de la madre, está vivo y tú le estás matando, tú estás terminando su vida. Entonces, nadie tiene el derecho de destruir la vida que Dios creó. Nadie. No importa, no hay pretexto y no hay excusas. Entonces, el hombre se ha tomado y se ha atribuido el derecho de destruir la vida que está en el vientre de la madre. Pero por ejemplo, amén por eso que estás diciendo, pero por ejemplo, hay un 10 o un 20% de las mujeres que nunca han pasado por un aborto. ¿De qué manera alguien no ha pasado por los hombres no pasan por el aborto? ¿De qué manera estarían abrazando? ¿Qué ejemplo? ¿Cómo vemos que tú estás abrazando? ¿Cómo tú sabes que estás abrazando el mensaje del mundo? El mensaje del mundo es, en cuanto a este punto, es que tú permites, tú apoyas este mensaje, tú te haces partícipe. Siempre toco a mi abuelo como referencia. Mi abuelo era un guajiro bruto del campo, que él decía, tanta culpa tiene el que amarra la vaca como el que la mata, porque el que la amarró no la mató, pero facilitó al que la iba a matar que la vaca no pudiera ni siquiera escaparse o huir para que no la mataran. Por lo tanto, los dos son partícipes del mismo crimen. Entonces tú dices, no, yo soy hombre, yo nunca he abortado, el que lo quiera hacer que lo haga, pero tú lo permites. Tú no levantas tu voz en contra de un genocidio, de una cosa que es realmente el asesinato más vil que hay sobre la tierra, es el más inocente, más débil, más frágil que hay, es un bebé en el vientre de su madre. Entonces cuando tú te haces partícipe de eso, entonces ya tú realmente eres partícipe del mismo crimen. Entonces desgraciadamente en la iglesia cristiana hoy en día ha entrado eso, que es permisible el aborto, ellos lo permiten. Ha entrado la doctrina también, que lo han puesto como doctrina, este pensamiento lo acogen, lo abrazan y lo proyectan, de que tienes que estar de acuerdo, de que dos hombres se casan y es normal, de que dos mujeres se casan es normal, es una familia. Eso no es, delante de Dios no es correcto. Delante de Dios es correcto que la familia es un hombre y una mujer. Cuando Dios creó a un hombre y creó una mujer, los unió y formó una familia, le dijo, creced y multiplicaos. Ese es el concepto de familia, que la creó Dios, y nadie se puede atribuir el derecho de cambiarla ni de cuestionar a Dios. Entonces, cuestionan las escrituras, las resisten y toman sus decisiones basadas en decisiones humanas. Están trayendo el mensaje del mundo dentro de la iglesia. Están oficializando, están nombrando y poniendo a ministros que son homosexuales, pastores, hombres y mujeres homosexuales, a presidir congregaciones enteras. Y todo eso es una doctrina falsa, una apostasía metida dentro de la iglesia. Eso es algo abominable ante los ojos de Dios. Entonces, los cristianos que no solamente están de acuerdo, sino que ellos, de una manera muy solapada, muy suave, como que permiten y siguen la misma corriente, están participando de lo mismo. Y eso no es de Dios. Dios te dice que ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas, por lo tanto tú tienes que cortar por lo sano. Eso no es de Dios y a Dios no le agrada. Si te haces partícipe de ese movimiento, pues te volviste un tibio. Entonces,
que hace una canción que denigra a la mujer. O existe otro personaje que hace un narcocorrido. Yo no hice ninguna de las dos, pero yo la escucho o le permito a mis hijos escuchar ese tipo de música. Es una cosa tan simple como música. Estoy de alguna manera apoyando entonces lo mal que ellos están haciendo. Definitivamente. Más en este mundo que todo se basa en rating, el rating, cuántas personas te escuchan, cuántos admiradores tienen, cuántos te siguen, cuántos fans tienen que te siguen. Estoy alimentando mi vida o la de mi hijo, la estoy dejando. También lo estás haciendo. Un hombre se alimenta espiritualmente con lo que entra en su mente. Tu pensamiento es lo que tú vas a hacer. De hecho, tú te vas a dirigir por lo que piensas. Y tu pensamiento va a estar en gran parte, va a estar condicionado a lo que tú escuchas, a lo que tú ves. Porque es una manera de alimentar tu alma, tu mente. Y desgraciadamente trae efecto en nuestra vida. Entonces, para continuar, una persona que dice ser de Jesucristo, pero abraza el mensaje del mundo en su corazón, esa persona piensa igual que el mundo. Y por consiguiente actúa igual que el mundo, porque una persona actúa según como piensa, lo acabamos de decir, y piensa según el deseo de su corazón. Por lo tanto, su vida es semejante a la vida de las personas del mundo. Ojo, la Biblia dice, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Pero para que ellos se conviertan a ti, tú tienes que tener en tu corazón el mensaje de Cristo, no es del mundo, sino a quién se van a convertir. Ellos tienen que ver en ti a Cristo. Pero si tú hablas lo mismo que ellos, y tú corres lo mismo que ellos, o tú lo admites, y tú eres una persona tan pasiva que tú ni siquiera levantas tu voz, el que calla otorga. El que calla otorga. Otorga con tus acciones, otorga con tus palabras. Callaste, porque callaste, algo hay. Los dominicanos dicen, hay un tigre encerrado. Te callaste. Cuando hay un tigre encerrado, porque hay algún interés. Hay un tigre encerrado. ¿Qué es lo que hay oculto? Que no sale a la luz. Bueno, lo que no sale a la luz delante de los hombres, está a la luz delante de Dios. Por eso Dios dice, por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, yo te voy a vomitar de mi boca. Una persona que dice ser cristiano, pero actúa de esa manera delante de Dios, se encuentra en una posición de inmundicia espiritual. Algo que apesta, algo totalmente repugnante, completamente intolerable e indeseable para Dios, así como se encuentra. El cristiano que se encuentra en esta posición se encuentra en una posición bien delicada, porque el único sentir que le provoca a Dios es vomitarlo de su boca. Ahora, ¿qué significa este mensaje de parte de Dios? Te vomitaré de mi boca. Significa que vas a ser echado fuera de su presencia. En términos espiritual, que vas a ser cortado y echado en el fuego, que vas a ser arrojado fuera del reino de los cielos. Se te va a tratar como a un intruso, como alguien que se metió, como alguien que se coló en un sitio, en un lugar que realmente no le correspondía. Se te va a tratar así. Entraste, pero no mereces estar en este lugar. Vas a ser arrojado afuera. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 a 23. Allí dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero la misericordia de Dios, estas personas decían conocer a Cristo, habían hecho milagros, habían echado fuera demonios, habían predicado en el nombre de Cristo. No es suficiente. No es suficiente tener dones. No es suficiente. ¿De qué te vale tener dones? Y después
Esos dones, ¿dónde se quedaron en la iglesia? ¿Dónde se quedaron los dones en la reunión que tú estabas? Y cuando saliste por la puerta para afuera, vuelves a hacer el mismo de antes. Sigues abrazando tu antigua manera de vivir, tu pensamiento, o lo que tú abrazaste, cuando aún siendo cristiano, abrazaste un pensamiento del mundo y lo hiciste parte de tu vida y caminas conforme a ese pensamiento y moldeas tu vida conforme a ese pensamiento, no importa cuál sea, caminas y moldeas tu vida conforme a ese pensamiento, estás mal delante de Dios. Estás mal. Por eso te dice, no los conocí, hacedores de maldad. Yo no los conocí a ustedes. Un cristiano no se va a salvar por sus dones, ni va a ser una gente grande por sus dones. Un cristiano se va a salvar por sus frutos, por el fruto del Espíritu, por lo que sea capaz de dejarse moldear y transformar. Cuando una persona no se deja moldear o transformar por la palabra de Dios, sencillamente es porque él está acomodando la palabra de Dios a su vida, pero está en una posición de peligro. Está jugando con su eternidad. Tienes que dejar que la palabra de Dios te moldee. Tienes que dejar que la palabra de Dios te transforme. Sí, a veces es difícil y pasamos un proceso doloroso porque la carne tiene sus deseos y tiene sus anhelos. Y a veces tienes que matar ese deseo y ese anhelo para poder caminar en pos de Cristo. Lo tienes que hacer. Es la única manera de dejarte que la palabra de Dios nos moldee y nos transforme. Ahora, cuando una persona no deja que la palabra de Dios nos moldee o transforme, que él constantemente acomoda la palabra de Dios a su vida y que te dice así, yo lo veo, así yo lo medito, así yo lo recibo, pues entonces lo único que estás viendo en esa persona es una actitud de rebeldía. Porque no es a tu manera. Ya parece que están con la canción esa del mundo, a mi manera. Y en Cristo Jesús no es a mi manera, es a la manera de Jesús. Por lo tanto, esa manera de pensar y de ver la vida y de actuar es incorrecta en el reino de los cielos. Sí, porque ahora mismo se usa mucho la cuestión democracia. Cuando se trata de Dios, no existe democracia. Dios dice y tú haces. Simple. No es que vamos a sentarnos con Dios a analizar cómo es la manera que me conviene a mí hacerla. Y entonces queremos llevar esa forma de seguir la política, por ejemplo, a la vida espiritual. Y eso no es así. Dios dice y tú haces. Punto. No se analiza. Sí, los primeros cristianos fueron perseguidos y murieron mucho por causa del Evangelio de Cristo. Fueron torturados, echaron a las cárceles, hasta que se oficializó la religión cristiana en el reino romano. Y ahí realmente yo veo, se puede decir un punto positivo, pero realmente veo más puntos negativos que positivos, porque entró toda esa, por decirlo así, toda esa basura que había de pensamiento del mundo, entró dentro de la iglesia cristiana. Toda esa cosa que apesta entró dentro de la iglesia cristiana, se fue introduciendo poco a poco, pero entró y se contaminó completamente la iglesia cristiana. A través del tiempo han habido varias separaciones tratando de ir hacia la voluntad de Dios, tratando de correr hacia la voluntad de Dios, de separarse de toda esa inmundicia y de toda esa maldad. Puede ser, por eso ha sucedido tanta fragmentación dentro del pueblo cristiano, y mientras que siga la corrupción va a seguir existiendo fragmentación, porque va a haber cristianos que no van a querer ser partícipes de esa corrupción, y lo único que hace es que se van a separar, teniendo por tanto, como hace este texto que dice, salir de en medio de ellos, pueblo mío. Si tú te das cuenta que tú estás en medio de una corrupción, de gente que no transigen, de gente que te obligan a pensar igual que ellos y a actuar y a formar parte de las cosas que tú disiernes por la palabra de Dios, que van en contra de Dios, sencillamente tú lo que haces es separarte de esas personas. No te queda otro remedio. Te están forzando a hacerlo. Ellos dicen que son cristianos, pero realmente se están comportando como el peor de los mundanos, porque están contaminando el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, y tú no quieres ser partícipe de sus obras. Tienes que salir del medio de ellos. No te queda otra solución, no te queda otro remedio. Ahora, aunque Dios dice que va a vomitar a estas personas de su boca, tú podrías decir, bueno, pero este es un Dios de amor. Si es un Dios de amor, también es un Dios justo de juicio y fuego consumidor, pero su misericordia es tan grande que a pesar de esta condición de inmundicia,
todavía hay esperanza para estas personas. Si leemos en el mismo Apocalipsis, capítulo 3, versículos 19 al 21, ahí dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Mira, aquí hay, en estos 3 versículos, iba a poner uno solo, pero puse los 3. Porque dice, en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si tú estás en una posición de inmundicia espiritual, estás caminando mal delante de Dios, y tú no sientes que Dios ni te reprende ni te castiga, tiembla. Pero tiembla, porque eso significa que estás fuera del amor de Dios. Todavía Dios no te ha visto como un hijo, parece, ¿no? No, o te desechó, porque te ha hablado tanto, y de tantas maneras, y de tantas formas diferentes, y le has hecho tanta resistencia y tanta oposición al mensaje que te trae, o lo has desechado, no lo has valorado, que ya te dejó por incorregible y te desechó. Ya no te castiga ni te corrige. Entonces, cuando eso sucede en tu vida, tiembla. Pero tiembla, pues eso significa que estás fuera del amor de Dios. Ya te desechó. Ahora dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo, yo también lo he usado mucho porque es un versículo muy hermoso, pero está dentro de un contexto. Y está dentro del contexto de la iglesia de la Odisea. Está diciendo una iglesia que está corrupta, que es abominable delante, le está diciendo, si alguno dentro de ustedes, aún en la condición que ustedes están, que yo detesto tanto que los voy a vomitar de mi boca, si uno de ustedes oye mi voz, yo estoy aquí a la puerta, yo estoy aquí esperando que abran la puerta y voy a entrar y voy a cenar con ustedes y ustedes conmigo. Así se va a reanudar la comunión, la verdadera comunión de Cristo con su iglesia, con esa iglesia. Ahora dice, ¿a qué venciere? ¿Qué venciere? Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay esperanza, pero te tienes que arrepentir. Tienes que romper con lo que estás haciendo. Tienes que sacar el mensaje del mundo de tu mente y de tu corazón. Tienes que abrazar en tu corazón el mensaje de Jesucristo. Tienes que regresar a tus primeras obras en Cristo. Tienes que regresar a tu primer amor. Si haces eso, hay esperanza. Si lo haces, hay esperanza. Si no lo haces, no hay esperanza. Pero tú decides. El manto de la gracia y de la misericordia de Dios todavía está vigente para todo aquel que reconozca su pecado y a donde ha caído y decide apartarse y regresar a Jesús. Si tú reconoces tu pecado delante de Dios y tú reconoces tu caída y a dónde fue que caíste, todavía el manto de la gracia y de la misericordia de Dios a través de Jesús, a través de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, está vigente y te cubre, te alcanza. Pero el que decida hacer eso, arrepentirse, para él todavía hay esperanza. Pero la palabra de Dios no solo habla que Dios lo va a recibir de vuelta, sino habla que Jesús lo va a sentar con él en su trono. Entonces, para el que se arrepiente, su condición va a cambiar de una posición de inmundicia espiritual a una posición de gloria, de lo más aborrecible a lo más sublime, de lo más bajo a lo más alto. Así de grande es la misericordia de nuestro Dios, así de grande es su amor, así de grande es
su gracia. Fíjense hasta qué punto llega el amor de Dios. Estás en una posición de inmundicia espiritual. Eres altamente aborrecible por el mismo Dios. Pero si te arrepientes, aún su gracia y tu amor te alcanza. Pero te lleva de la peor condición, de lo más aborrecible, de lo más execrable, te lleva de lo peor, te lleva a lo más alto, te lleva de lo más bajo a lo más alto, de lo más desechable a una posición de gloria, con Él, junto con Él, a su lado. Así de grande es el amor de Dios. Sí, pero eso se logra cuando te dice en el texto, cuando tú analizas, estoy mal en esta condición y vas a Dios. Dice que Dios está tan cercano, te dice el texto, que estoy a la puerta. Él está ahí esperando a que tú clames por Él. Pero está ahí, está cerca, pero está esperando a que tú clames por Él. De hecho, no está adentro, está del lado afuera de la puerta porque tú mismo lo sacaste. Con tus actitudes, con tu pensamiento. Cuando tú abrazas el pensamiento del mundo, ya te dije, no pueden haber dos pensamientos abrazados en tu corazón. O tienes abrazado el pensamiento en tu corazón de Cristo, o tienes abrazado en tu pensamiento en tu corazón del mundo. Cuando tú abrazas en tu corazón el pensamiento del mundo, tú sacaste el pensamiento de Cristo en tu corazón. Aunque tú ya crees que eres cristiano, si abrazas el pensamiento del mundo en tu corazón, sacas automáticamente de Cristo. Haces un switch, haces un cambio. Esto no es de que yo tengo dos pensamientos abrazados en mi corazón. No hay cabida. O en tu corazón hay cabida para el mundo, o en tu corazón hay cabida para Cristo. O en tu corazón reina el mundo, reina las tinieblas, o en tu corazón reina Cristo. Los dos al mismo tiempo no van a reinar. Usted tiene que tener en cuenta que Cristo está del lado allá de la puerta porque tú con tus actitudes, con tus pensamientos, con tus decisiones, tú lo sacaste. Él no se fue. Si tú lo sacas, Él se va porque Él es un Señor. Él no te violenta como te violenta el diablo. Si tú no lo quieres, Él sale. Pero Él está ahí. Él está a la puerta, porque es un Dios de amor, de gracia y misericordia. Si te arrepientes, si reconoces a donde has caído, y si te arrepientes y regresas a tu primera obra, a tu primer amor, entonces dice que Él entra. Si tú abrazas su pensamiento, tu corazón, Él entra, regresa a reinar, y ahí tú vas a cenar con Él y Él contigo. Pero si te arrepientes, esto no es de que yo cojo un versículo de la Biblia, cojo un versículo de Apocalipsis 3:20 y lo proclamo, lo digo, y ya. No, eso no es así. O que canto una canción, tampoco es así. O que lo declaro con mi boca, tampoco es así. Tú puedes hacer todo eso, pero si tú no lo abrazas en tu corazón, Él no reina, Él no entra. Hay una canción antigua, no me recuerdo qué cantante es, que justo decía esto: no basta solo con cantar, y no basta solo con decir. Y decía después a Jesucristo: dame tu vida. ¿Entiendes? Es necesario morir. Es necesario morir a yo. Es necesario morir a la carne. Es necesario que Cristo viva en nosotros. Renacer en Cristo. Y abrazar el pensamiento de Cristo. De nada vale venir a la iglesia. De nada vale levantar las manos. Adorar como estamos adorando. De nada vale leer un texto y decir que lo proclamo con mi boca. Si que en mi corazón lo que hay es otra cosa. Y cuando saco por la puerta de afuera sigo siendo yo lo que yo quiero, porque quiere mi carne, mis pensamientos. Pues Dios te va a tener como un tibio, como un hipócrita. Y estás en una zona de peligro, zona roja de peligro. Mientras que esté este ministerio de la gracia presente, tenemos tiempo. O mientras que estemos en esta vida, no podemos jugar con eso, porque en cualquier momento Dios nos llama a su presencia. No tiene que ser solamente de que vino el rato y se va a la iglesia. En cualquier momento Dios llama a cualquier persona a su presencia. Todo poder del hombre está en el aliento de su nariz, dice la palabra de Dios. Dios corta el aliento de tu nariz, de quien sea, y vas a su presencia, y vas a dar cuenta. No jueguen con esto, se están jugando la eternidad. Se la están jugando. ¿Por qué se la están jugando? ¿Por un plato de lentejas? No vale la pena. Las cosas que el mundo ofrece no valen la pena. La caída espiritual la provoca las tinieblas. Satanás, junto a su ejército de demonios, trabajan siempre en el sentido de apartarte de la voluntad de Dios para tu vida. Siempre están en ese trabajo que es distraerte, confundirte,
seducirte, intimidarte y apartarte de la voluntad que tiene Dios para tu vida, del propósito que tiene Dios para tu vida. Cuando Él logra hacer esto, pues te aparta de Dios. Ahora, vamos a entrar al estudio de hoy. ¿Cómo vencer a las tinieblas? Yo sé que no hay tiempo, pero vamos a entrar al estudio de hoy. Todo esto era un preámbulo antes del estudio, para que puedan entender cuán importante es vencer a las tinieblas. Porque si tú no sabes realmente en la conducción a la que te llevan las tinieblas y lo que están provocando en ti, pues entonces tú no te interesa el estudio de cómo vencer a las tinieblas. Es un estudio más, no te interesa algo. Vamos a dar el estudio de las tinieblas como que vamos a dar el estudio de que la tierra es redonda y que es bonita. Y me voy para mi casa y tiro el estudio de un lado. No, es importante saber cómo vencer a las tinieblas. Ahora, vamos a empezar por la personalidad de Jesús. Porque en Él, en esa personalidad, es que nosotros podemos aprender realmente cómo vencer a las tinieblas. Jesús se posicionó bajo la unción y la cobertura del Espíritu Santo y en la revelación y autoridad de la palabra de Dios. Ese es un punto importantísimo en este estudio. Lo voy a volver a repetir. Y ojo, Jesucristo era Dios encarnado, Dios hecho hombre. Toda la creación, el mismo Dios y el Espíritu Santo estaban a cargo de que el ministerio de Jesús fuese llevado a cabo 100% efectivo. El mismo Padre que estaba en los cielos y el mismo Espíritu Santo estaban encargados número uno de eso. Y todos los ángeles del reino celestial, todo el Jesús celestial estaba encargado de eso. Y Jesús, aún siendo Dios hecho carne, porque el hecho de que sea encarnado no significa que Él renunció a ser Dios. Sencillamente significa que se metió en la humanidad del hombre, pero no renunció a ser Dios. Y aún siendo Dios hecho carne, se posicionó bajo la unción y la cobertura del Espíritu Santo y en la revelación y autoridad de la palabra de Dios. Son dos puntos muy importantes. Si Jesús hizo eso, ¿quiénes somos nosotros, los hombres, para no hacerlo? Y esto no significa decir a Dios, dame poder, dame poder, dame poder, y venga poder, y Espíritu Santo dame poder, porque es como si yo estuviese utilizando al Espíritu Santo como un monigote, como un títere. Dios no te va a responder eso. Si tú no te posicionas bajo la unción y la cobertura, significa estar bajo la voluntad de Dios, caminar bajo su voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en mi vida? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? ¿Cuál es tu plan en mi vida? ¿Entiendes? Pero no para decir, me quiere levantar como si super profeta, no. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Hacia dónde tú quieres que yo dirija mis pasos? Y eso haré. Entonces estás bajo la unción y la cobertura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estás bajo la obediencia de Dios, bajo su voluntad. Y en autoridad de la palabra de Dios, en la revelación, es importante. Tú no puedes caminar como tú quieres dentro del reino de Dios. Tú tienes que caminar bajo la revelación y bajo la autoridad de la palabra de Dios, que Dios dio a los hombres para que se guiaran por ella, para que conocieran quién es Dios, para que conocieran las cosas que a Dios le agrada, para que conocieran las cosas que a Dios le desagrada. Si tú caminas desagradando a Dios, aunque tú digas que tú eres cristiano, estás en una posición roja de peligro. Y Dios mismo no te tiene en cuenta para respaldarte y apoyarte, porque tú no lo tienes en cuenta. Es como Dios. Tú no puedes decir de que tú amas a Dios si no lo respetas, si no lo honras, si no hay reverencia a Dios. Y la reverencia no empieza en un altar, en una iglesia, ni en un banco sentado ahí cuando yo me levanto y levanto mi mano y empiezo a orar. La reverencia a Dios, la honra a Dios y el respeto a Dios comienza en el corazón del hombre. Si no está ahí, no está. Lo demás es una apariencia, es una mentira. A Dios nadie le puede engañar. Entonces, si en tu corazón no está, o está abrazado el pensamiento del mundo desde Dios. Por eso es tan importante posicionarse bajo la cobertura del Espíritu Santo y en la revelación y autoridad de la palabra de Dios. Continuamos este estudio el domingo que viene. Dios le bendiga. Vamos a orar. ¿A quién quiere terminar en oración? Bueno, vamos a orar. Sí, Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día.
por esta palabra, Señor. Te bendecimos y te alabamos para santo. Te pedimos que nos llevemos abrazada esta palabra en nuestro corazón, Señor. Que la abracemos, Señor, que la valoremos, realmente le demos la importancia que tiene. Que decidamos en nuestra vida, Señor, analizar nuestra vida, Señor, realmente, profundamente en qué hemos estado haciendo, en qué hemos estado pensando, hacia dónde hemos estado dirigiendo nuestros pasos, y que realmente nos ayudes a decidir por ti, que nosotros decidamos por ti, que abracemos realmente el pensar la palabra de Dios en nuestros corazones, que abracemos realmente el pensar de Cristo en nuestros corazones, y que decidamos transformarnos y crecer a la imagen de Jesús, Señor. Ayúdanos a sacar cualquier cosa de nuestro corazón que no permita, Señor, que no sea de ti, y que en nuestro corazón solamente se entrone y que reine y que gobierne Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.